Me llevaron a Birkenau, a los campos de exterminio, con mi madre. Tenía 14, 15 años ya. Cuando pensamos en torturas, una imagen que enseguida nos viene a la cabeza son los campos de concentración del nazismo. Y entro ya con mi pelo cortadito, todas desnudas, y yo no sé dónde está mi mamá. Y empiezo a gritar, mamá, mamá. Y hay una persona chiquitita, pelada, parecía muy viejita, sentada en el escalón donde yo entré. Y la agarro a esta señora y le digo, ¿usted no vio a mi mamá, señora? Me dice, hija, yo te estoy esperando. Yo soy tu madre. O también nos vienen imágenes algo más recientes de presos con pijamas naranjas en la base estadounidense de Guantánamo. Allí no ves ni el sol, ni día, ni noche. Nunca podemos dormir, ni una hora completa. Tiene una rutina para que no deja dormir nadie. Y meten perros con nosotros en las celdas, encierran las celdas. Y los perros tenían muy bien preparados para torturar enemigos. La tortura fue habitual también en regímenes dictatoriales, como en el de Camboya o en la Argentina de Videla. Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. En ese momento yo lo único que quería era morirme. Ellos me decían, sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. Y en España, la dictadura franquista recurrió a estas prácticas hasta el final. Me detuvieron el 24 de agosto de 1975. Yo tenía 19 años, estaba estudiando en la Facultad de Biológicas, el segundo año. Me llevaron a la Dirección General de Seguridad. Allí estuve 7 días detenido. Durante los 7 días fueron torturas continuas. Pero aunque muchos de estos testimonios de tortura parecen sacados de los libros de historia, los telediarios y periódicos actuales siguen destapando nuevos casos año tras año. Organizaciones humanitarias y la Autoridad Nacional Palestina denuncian cómo se han deteriorado las condiciones de los presos palestinos en las cárceles israelíes desde el pasado 7 de octubre. Desde entonces han sido detenidos más de 8.000 palestinos y al menos 13 de ellos han muerto en prisión. Amnistía Internacional Explica es una sección del podcast ¿Quién dijo miedo?, en la que respondemos a preguntas claves sobre derechos humanos. Hoy nos preguntamos, ¿es la tortura algo del pasado? Para responder a esta pregunta, lo primero es aclarar qué se entiende por tortura. Consultamos la definición de Naciones Unidas. La Convención de la ONU contra la Tortura la califica de todo acto por el cual se infrinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, para obtener de ella o de un tercero información o una confesión. Pero no solamente, también para castigarla, intimidarla o coaccionarla, o por cualquier razón discriminatoria. La tortura está prohibida desde 1948, año en el que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, 156 países han firmado la Convención de la ONU que acabas de escuchar, en vigor desde 1987, y que obliga a los Estados firmantes a perseguirla. Pero la prohibición va más allá. Es vinculante incluso para los países que no se han unido a los tratados de derechos humanos. Según el derecho internacional, ningún Estado puede practicar ni permitir la tortura, bajo ningún pretexto, tampoco en el contexto de guerra. Es ilegal. Esta es la teoría. Ahora vamos a la práctica. Los que llevan a cabo la tortura son los estados y los grupos armados. En muchos regímenes autoritarios, esa tortura es política del país. Es el caso de Irán. La ONG Amnistía Internacional ha acusado hoy a las fuerzas de seguridad de Irán, incluida la Guardia Revolucionaria, la policía o las fuerzas paramilitares Basij, de torturar de forma deliberada a menores durante las protestas antigubernamentales tras la muerte de la joven Mahsa Amini por no llevar bien puesto el velo. En el país asiático, los casos de tortura son públicos, sobre todo los crudos regímenes de aislamiento. En la tortura, como suele ocurrir con todo en la sociedad, también existe el agravante de género. En Irán recurren a la intimidación de recluir a mujeres en cárceles de hombres. Es el caso del activista y Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, como relata en su libro Tortura Blanca.
Pasé muchas horas en la celda hasta que un hombre abrió la puerta y me dijo que saliera. Me puse el manto, el pañuelo y la venda en los ojos y salí. En los pasillos me di cuenta de que aquel pabellón era de hombres y todo el personal era masculino. Otro caso de tortura que se ceba especialmente con las mujeres son las vejaciones sexuales. Más de 100 asociaciones denuncian ante la ONU los ataques sexuales a reclusas cometidos por autoridades federales, estatales y municipales en México. También en España, varias presas de ETA denunciaron vejaciones sexuales contra agentes de la Guardia Civil. No sé cómo me la quitaron y pues ahí en esa situación pues me empezaron a tocar, me tocaron todo el cuerpo, me empezaron a tocar. Un guardia civil que estaba atrás se pegó totalmente a mí, o sea, vamos, sus genitales a mi parte trasera. ¿Pero por qué se tortura? ¿Sirve para algo? Me empezaron a echar un montón de agua a la cara y pues eso me entraba por la nariz y me ahogaba. Y todo el rato ahí pues me preguntaba, ¿vas a hablar? ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? Y ya en ese momento que estaba en el suelo, pues les dije, sí, o sea, voy a hablar. Y desde ese momento, o sea, fue aprenderme de memoria todo lo que me preguntaban y si no contestaba como ellos querían, me amenazaban todo el rato con que iba a volver a pasar lo mismo. La tortura no sirve para obtener información útil y fiable. La víctima puede responder lo que los torturadores quieren oír con tal de que cese el dolor. En una tortura la relación no es de igual a igual. Es una relación de poder y humillación. Es más, el derecho internacional anula cualquier declaración judicial que se haya producido bajo tortura, aunque a algunos regímenes no les importe. Con una bata de hospital y montado en silla de ruedas, así ha comparecido ante el juez el cuarto acusado por el ataque terrorista. El Tribunal Basmani de Moscú ha decretado para todos prisión preventiva de 1 mes y se enfrenta a cargos de terrorismo penados con cadena perpetua. Como el resto, metido en una jaula de cristal y con golpes evidentes. Este otro lleva una venda en la parte de una de las orejas. Según algunos vídeos que circulan por internet, se le habrían arrancado las tropas rusas al detenerlo y torturarlo. Rusia es uno de los estados firmantes de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura que mencionábamos antes, pero le da igual. Como otros países, buscan fisuras legales para burlar la prohibición de la tortura a nivel mundial. Por ejemplo, declaran un estado de excepción para justificar el uso de la violencia. Pero, como hemos dicho antes, no existe ninguna excepción en la ley que justifique la tortura. Cuando hablamos de tortura, no nos referimos solo a las palizas macabras que hay en el imaginario colectivo, sino que hay otras formas de tortura más sutiles o que rozan la tortura, como ciertos regímenes de aislamiento o el maltrato penitenciario. Los módulos de aislamiento son módulos de castigo. Entonces, son módulos que están colocados en unos bajos siempre, son módulos muchísimo más oscuros, muchísimo más húmedos, son tan cerradas las celdas que no es que no veas la luna o no veas el sol, no ves el cielo. En un sitio tan cerrado en el que la tensión, las palizas, los gritos, los insultos son continuos, en los que tú no sales de la celda, salvo las 4 horas de patio, ni para desayunar, ni para comer, ni para cenar. Todo eso te lo introducen a través de una mirilla con una bandeja para que tú comas, desayunes, cenes en la celda. El marco legal español, por ejemplo, veta la tortura. Sin embargo, la legislación penitenciaria en España permite el régimen de aislamiento cuando el preso manifieste un comportamiento excesivamente agresivo. Su duración máxima es de 14 días, aunque en casos excepcionales puede alargarse 1 semana más. Y esto incumple la normativa internacional. El Comité contra la Tortura de la ONU establece un máximo de 15 días de aislamiento. Es cierto que en España no se suele utilizar ese aislamiento extremo. No hay denuncias recientes de ello. Pero el hecho de que la ley lo siga admitiendo facilita la posibilidad de aplicar este tipo de tortura dentro de la ley. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España 10 veces, las 2 últimas en 2021, por no haber investigado exhaustivamente denuncias sobre torturas cometidas durante detenciones incomunicadas. Y ojo, porque las víctimas de tortura no solo son personas torturadas actualmente, sino también los supervivientes de torturas ocurridas en el pasado. Por cierto, que en septiembre de 2024 la justicia española archivó la causa de Julio Pacheco, el primer denunciante de torturas del franquismo. Su testimonio lo escuchamos al inicio del capítulo. Me detuvieron el 24 de agosto de 1975, yo tenía 19 años, estaba estudiando en... Un desprecio más hacia las víctimas en un país sin memoria. En España no tenemos un lugar o un museo para recordar lo ocurrido durante la dictadura.
como sí tienen en países como Alemania o en muchos de Latinoamérica, como la ESMA en Argentina. Tanto es así que en Madrid la antigua DGS, lugar de detención y torturas, es hoy sede del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. También el uso excesivo de la fuerza, que en ocasiones emplean los cuerpos de seguridad en distintos países del mundo, podría estar incluido dentro de la definición de tortura o considerarse prácticas que rozan la tortura. Situaciones que no solo existen en países con gobiernos autoritarios o conflictos internos armados, sino que las hemos vivido hoy en día en España, desde palizas por motivos racistas hasta el uso de pelotas de goma en las manifestaciones. ¿Por qué sois así? Sois unos racistas, te lo digo. Sí, porque soy negro, ¿no? Sí. Estos audios han servido de prueba en la audiencia de Barcelona. 6 mozos han reconocido que humillaron, vejaron y golpearon a un joven por el simple hecho de ser negro. Esther Quintana, la manifestante que perdió el ojo por una pelota de goma disparada por los Mossos en la huelga general del 14 de noviembre de 2012, llegaba a la audiencia de Barcelona convencida de que se hará justicia. Tras esta radiografía de la situación de la tortura en el mundo, volvamos a la pregunta inicial. ¿Son estas prácticas algo del pasado? La respuesta es no. Durante los últimos 5 años, Amnistía Internacional ha informado sobre actos de tortura en 141 países. Y eso pese a que ninguno hace públicos sus datos al respecto. No pueden reconocer que en su país se tortura. Recordemos, el derecho internacional prohíbe la tortura. Nunca es justificable. No hay excepciones. Pero es necesario que se cree un marco jurídico sólido para que ningún Estado burle esta prohibición. Y, por supuesto, trabajar por la reparación de las víctimas. Las secuelas y consecuencias físicas y psicológicas tardan mucho tiempo en curarse. Si es que lo hacen. Amnistía Internacional Explica, un podcast original de Amnistía Internacional producido por The Voice Village. Dirección y narración, Sara Cuesta. Guión, Edu Marín. Montaje de sonido y mezclas, Pablo de Diego. Música original, Bianca Muy. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Responsables de producción en Amnistía Internacional, Ángel Gonzalo y Vanessa Sánchez.